quería contaros mi última experiencia, ¿no? Mi última experiencia en el Señor, lo último que el Señor me ha hablado, porque luego los últimos acompañamientos o charlas que he tenido siempre acabo con lo mismo, que es con esto, ¿no? Entonces, bueno, parece que a lo mejor a mí me ha servido y que cuando hablo con la gente me pega como decírselo y, bueno, me animaba, ¿no?, a pensar si también os podía valer a vosotros, ¿no? Y entonces, bueno, sí que me gustaría compartir sobre este tema, o sobre lo último, ¿no?, que el Señor me ha regalado, ¿no? Todo empezó el domingo de Resurrección, que estuvimos aquí alabando al Señor, dándole gracias por lo que significan nuestras vidas, por haber resucitado y lo que todo eso significa. Y luego tuvimos aquí una comida, con lo que trajimos a los niños para que luego comiesen con nosotros. Es un día de fiesta y, cómo no, ellos tienen que estar con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, como todos queríamos alabar, nos costaba estar con los niños ya había alguno que eran más mayores. Y entonces Adela y yo, que era un poco los que nos habíamos responsabilizado de cuidarlos, decidimos que los dejábamos en la guardería, pero que los franqueábamos en las diferentes puertas. Este local en el que estamos tiene dos puertas, una de entrada que está enfrente mío y otra que está aquí al lado, y que entonces las franqueábamos para que no pudiesen salir por ningún lado ni pudiesen subir a la parte de arriba, que tenemos unas escaleras, y pues se iban al baño. Y así, mientras escuchábamos a los hermanos y alabábamos, pues también podíamos hacer las dos cosas, ¿no? Entonces nos pusimos manos a la obra y cada una en una puerta, pues nos pusimos a alabar. En ese momento los niños no hacían suficientemente ruido, porque aquí ya se hacía tanto ruido que los niños no molestaban, así que no había que cerrar las puertas. Y estaba yo ahí en esa escalera de aquí y estaba pues intentando, bueno, escuchando, alabando con mis hermanos lo que escuchaba desde ahí, ¿no? Y al mismo tiempo sentía como una carga muy grande, ¿no? Una carga muy grande por las últimas cosas vividas, por las últimas cosas habladas pues en el consejo, ¿no? Nosotros en la comunidad tenemos un consejo en el que, de alguna manera, un consejo de hermanos que ayudamos a Josué, que es como lo sabéis, el responsable de la comunidad, bueno, pues a tomar un poco las decisiones, ¿no?, de cómo del gobierno de la comunidad, ¿no? Y a veces a mí eso es una cosa que se me hace harto complicado, porque es muy difícil, de alguna manera, juntar el intentar ordenar la comunidad al mismo tiempo que estás pensando en tus hermanos, al mismo tiempo que estás pensando que si lo que ocurre, ver realmente si es del Señor o no, que no se te escape la acción del Espíritu Santo si es que está en algún momento y tú la estás tapando con la norma. A mí hay a veces, os reconozco, que me es sumamente, que mentalmente es algo que dentro de mis escrúpulos y de la gente que yo sé que está en el consejo, que tiene más que yo, nos cuesta, ¿no? Y es complicado, ¿no? Entonces estaba yo con unas cuantas historias de algunos hermanos ahí que estábamos ahí viendo qué hacer y con el sufrimiento que conlleva con los hermanos, lo que están viviendo, y estaba yo ahí pues alabando y dándoselo al Señor, ¿no? Ese tiempo, ¿no? Y de repente sentí que el Señor me decía muy fuerte, bueno, sentí como una imagen que era que el Señor me decía, la imagen era como paciencia, ¿no? Y la imagen era como que el Señor era como una toalla que estaba anudada y que el Señor la iba desanudando, ¿no? Y yo sentía ahí como, en esa imagen, como que el Señor me decía, párate, rézame todo lo que quieras, pero hasta aquí. No te comas más la cabeza, yo desanudo, ¿no? Tú solo ten paciencia, ¿no? Tú ten paciencia, espera, yo desanudo, ¿no? Y la verdad es que fue una pasada para mí, ¿no? A lo mejor en ese momento era lo que yo necesitaba, ¿no? Que el Señor me dijese que Él se ocupaba de todo y que Él desanudaba, que yo simplemente hiciese lo que me toca, ¿no? Que es rezar.
Me acuerdo que en ese momento vino Adela y me dice, entra, entra, que ya me quedo yo con los niños, que esto de las puertas. Y yo decía, Adela, ¿cómo voy a entrar si estoy aquí en pleno con el Señor? Y eso también lo cuento porque a veces cuando estamos haciendo cosas que no son lo que parecen, es decir, yo sí que creo que el Señor nos habla en cualquier momento y en cualquier situación que estemos al servicio de Él y que estemos haciendo aquello que tenemos que hacer. Y puede ser en unas escaleras ahí, o puede ser aquí alabando, o puede ser mientras estás haciendo una guardería, o puede ser mientras estás barriendo este local, o puede ser mientras estés haciendo aquello que te toca, ¿no? Por eso que para mí el Señor siempre se me ha experimentado ahí, ¿no? Se me ha experimentado como en los momentos en los que tú haces aquello que tienes que hacer, que el Señor ya te hablará, que el Señor ya te dirá, ¿no? Y para mí, imaginaros, mi experiencia de la Pascua es en unas escaleras aquí que tenemos grises de hierro, intentando que si algún niño se escapaba no se subiese a la parte de arriba, no por nada, sino porque se cayese o les pasase algo. Así que también lo cuento por eso, ¿no? Por animaros a que en todo momento, pues eso, ¿no? Hagáis aquello que sintáis que tenéis que hacer sin miedo a que os estéis perdiendo una oración o a lo mejor os estéis perdiendo algo que se supone que es lo que te va a dar la bendición de Dios o aquello que se supone que es donde tienes que estar para entonces escuchar al Señor. Bueno, creo que me entendéis, ¿no? Esta imagen, ¿no? Del Señor del domingo, durante los primeros días de la semana, pues reconozco que me daba mucha paz, ¿no? El pensar como que el Señor ya me había dicho lo que tenía que hacer, ¿no? Y el Señor entonces, yo sentí, o me llegó buscaba cosas sobre la paciencia, porque realmente sentía que el Señor me hablaba lo de ser paciente, ¿no? Y entonces llegó a mis manos el versículo Romanos 12:12, ¿no? Que dice, gozosos en la esperanza, gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración, ¿no? Y de repente ahí se me abrió un mundo, ¿no? De repente en este versículo, que desde el domingo de resurrección, unos días después está conmigo, se me ha abierto un mundo, ¿no? Y no veo más allá de este versículo ahora mismo, ¿no? Pero me parece que es que, por lo menos yo quiero que este sea mi estilo de vida, ¿no? Yo quiero vivir como este versículo, ¿no? Yo quiero vivir cada día de mi vida así. Quiero estar gozosa en la esperanza, quiero vivir pacientemente en el sufrimiento y quiero ser constante en mi oración, ¿no? Y es lo que os decía, que cada vez que hablo con alguien o desde este tiempo o estoy acompañando, al final siempre me pega esto. Siempre al final acabo diciendo, como Romanos 12:12, que quedo de maravilla, la gente se queda, sí, Romanos 12:12. Digo, sí, Romanos 12:12 que dice esto, ¿no? Yo me lo he pegado en el salón de mi casa, lo llevo en la imagen esta de fondo de pantalla del móvil. Bueno, lo he puesto en inglés para que no dé mucho el cantazo. Pero bueno, el inglés ya ese inglés le sabe todo el mundo porque yo lo entiendo, es decir que... Pero bueno, parece como que... Y de esto es lo que hoy os quería hablar, ¿no? De este versículo. Y pensaba porque cuando yo os digo que para mí ahora mismo no veo más de esta forma de vivir, ¿no? De vivir al Señor de esta manera, pienso que este versículo, aunque habla de cosas que yo creo que nos cuestan la vida, habla de cosas que están, ¿cómo decir? Están en la mano de todos los que estamos aquí y están en la mano de todos los que estáis al otro lado de la televisión o del móvil o del ordenador donde lo estéis viendo, ¿no? De la pantalla. Yo creo que esto no son dones, creo que esto son actitudes que nos pueden costar. Yo realmente para vivir así a veces lo pienso y por mi forma de ser a lo mejor es la otra parte de la vida que me queda, pero yo lo quiero intentar. Yo quiero intentar vivir las cosas del Señor así, ¿no? Quiero que mi actitud sea esa y quiero que este versículo sea real en mí, ¿no? Porque
bueno, siempre dicen esto, ¿no? Me acuerdo cuando decíamos lo de la paciencia, ¿no? Y que si querías ejercitar la paciencia, ¿no? Si querías que el Señor te diese paciencia, pues el Señor ya te daría 1100 veces para ejercitar la paciencia, ¿no? Yo hoy me siento llamada y os animo y os comparto este versículo desde ahí, ¿no? Desde que ojalá que el Señor pues, nos pueda dar 1100 veces la posibilidad de poder hacer este versículo en nosotros, ¿no? En hacerlo parte de nuestra vida, ¿no? La primera parte del versículo, ¿no? Gozosos en la esperanza. Y cuando hablo de gozoso, no me refiero a estar felices, ni a estar riéndonos, ni a estar contentos, ni a estar alegres, porque yo creo que eso es complicado, ¿no? Es complicado, a mí por lo menos me es complicado y cada vez que voy viviendo más, como que más. Yo creo que a veces se lo digo a mis alumnos, digo aprovechar, que luego la vida se va como enredando, ¿no? Y para mí el gozo es más como un sentimiento interno, ¿no? He estado buscando diferentes definiciones de gozo para poderos explicar, ¿no? Y a ver si lo consigo explicar, ¿no? Y el gozo sería como un sentimiento interno, ¿no? Y pensaba como si podría ser el sentimiento interno de esto de cuando nos convertimos, de este sentimiento de que tienes claro de que Dios está ahí y que eres salvo, ¿no? Que Dios te ha salvado, ¿no? Yo ese sentimiento le reconozco en mí cuando tenía 17 años, le reconozco en mí a día de hoy, ¿no? Ese sentimiento que nada tiene que ver con estar contento, ni con estar alegre, ni con estar riéndome, sino ese sentimiento de sentir que, ¿no? De enamoramiento, de sentir que Dios está ahí conmigo y de que Dios se ocupa de mí, de mis cosas, ¿no? Y ese yo creo que es el gozo, ¿no? El sentirnos así. Esa alegría, ¿no? La alegría de sentirnos así, ¿no? Y de poder tener una vida en verdad, ¿no? Una vida en verdad delante del Señor. La sensación de tener una vida en la que de alguna manera estás frente al Señor con todo lo que tú eres, ¿no? Bueno, iba a decir que sin pecado, pero es complicado sin pecado. Yo creo que con el menos pecado posible, ¿no? Yo creo que para mí eso sería el gozo, ¿no? De todo lo que he estado mirando sobre lo que puede significar el gozo, ¿no? En la Biblia. Hay una definición que he encontrado que me ha encantado. Dice, el gozo es la tranquila seguridad de que Dios está en el control de todos los detalles de mi vida. La confianza apacible de que finalmente todo va a salir bien y la decisión determinada de alabar a Dios en todas las cosas. Yo quiero esto para mi vida. Yo quiero vivir en esa esperanza, en la esperanza de que ese es el gozo de mi corazón. Y pensaba cuántas veces me he pegado yo en diferentes charlas o en diferentes talleres, ¿verdad? Todos los que estamos aquí en el Impacto, cuando estás hablando de seguir al Señor, pero que no hace falta estar contentos y alegres, que al final la vida en el Señor, pero lo importante es seguirle, ¿no? Siempre hay alguien, bueno, no voy a decir quién, pero que se levanta la mano y te dice, no, pero si el Señor nos llama a estar alegres, pero si el Papa también nos ha dicho que hay que estar alegres, no sé qué, y tú siempre dices, bueno, hombre, pero alegre es muy difícil estar en todo momento, eso no quiere decir que no os puedas seguir al Señor. Y desde esta charla creo que ya tengo qué les voy a decir. Ahora no me lo volverán a preguntar, ni me lo volverán a decir, pero... Y les voy a decir que el Señor nos llama a estar gozosos. Que el Señor lo que nos llama es a estar gozosos, no riéndonos ni felices como la sociedad lo entiende, ¿no? O como lo entienden nuestros jóvenes muchas veces, o nosotros mismos, ¿no? No que en todo momento tengas que estar bien, sino que el Señor nos llama a que nos regocijemos, ¿no? A que estemos ahí sintiendo que Él nos ama, ¿no? Y que Él está ahí, que Él es importante para nosotros y que Él lo tiene todo controlado. Y desde ahí poder vivir en la esperanza, ¿no? Y decía, en 1 Corintios 8, 6, dice, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para el cual somos, y un solo Señor, Jesucristo,
por quien son todas las cosas y por el cual somos nosotros. Y entonces pienso que en este tipo de gozos en el que nosotros tendríamos que estar más tranquilos, más en paz, ¿no? Porque al final nuestro ser, ¿no? Yo creo que llama a estar en el Señor, ¿no? Y pensar eso, ¿no? Que el Señor se ocupa de nuestras vidas, ¿no? Entonces, vivir en ese gozo, ¿no? El gozo de la esperanza de que el Señor de alguna manera va deshaciendo la toalla, ¿no? Va deshaciendo los nudos y nosotros solo tenemos que estar ahí y rezarle y estar confiados en Él, ¿no? La otra parte del versículo es pacientes en la aflicción, ¿no? En alguno he encontrado aflicción, sufrimiento. Eso es lo que más a mí me llama del versículo, ¿no? Porque es la parte de lo que yo creo que el Señor me empezó a decir, ¿no? Que tenía que ser paciente. Y esto es lo que para mí es más complicado. Esta parte del versículo no sé cómo lo voy a hacer, os necesito a todos porque me va a costar mucho, ¿no? Veo que tiene muy poco que ver con lo que yo soy. Pero quiero vivirlo así, ¿no? Quiero vivir el sufrimiento desde la paciencia, ¿no? Quiero vivir el sufrimiento desde que no hay nada que puedas hacer para que no haya sufrimiento, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que cada vez el sufrimiento es más tabú, parece que no se puede hablar de sufrimiento, siempre estamos con cualquier cosa, la gente ya no quiere ni aburrirse. Los chavales, bueno, digo los chavales y nosotros, ¿no? Yo digo los chavales porque cada día me relaciono con los chavales, ¿no? Al ser profe siempre estoy entre ellos, ¿no? Pero en realidad nosotros también, cuando no estamos viendo una película en Netflix, cuando no estamos viendo el móvil, cuando no estamos leyendo un libro, cuando no estamos haciendo... Ahora ya esto de estoy aquí esperando a alguien se acabó, ¿no? Ya todo el mundo puede llegar lo más tarde que quiera porque ya tenemos de todo para pasar el rato mientras esa persona llega, ¿no? Ya esto de que llegas al médico... ¿Sí? Que llegas al médico, bueno, que esto ya no ocurre, pero con el COVID, pero que llegas al médico y tenías mucho que esperar, esto ya te da igual, porque ya tienes un montón de cosas que hacer, o que mirar en el móvil, o que leer, o trabajar, o mirar emails, o lo que sea, ¿no? Cada vez, como una vez nos explicó muy bien Luis, cada vez tenemos más herramientas para que nuestra cabeza quede cada vez más, ¿no? Nuestra mente quede más anonadada, es decir, para que no piense ni sufra, pero al mismo tiempo, en este mundo que vive así, cada vez se sufre y se sigue sufriendo y cada vez hay más problemas mentales y cada vez hay más depresiones y cada vez hay más gente que lo pasa mal, ¿no? Es decir, que te das cuenta de que no puede hacer nada este mundo para dejar de sufrir, ¿no? Y puesto que no podemos hacer nada para dejar de sufrir, y menos nosotros, que nuestro Señor Jesús murió en una cruz, pues qué menos que intentar ser pacientes, ¿no? Que intentar, digamos, vivir una vida lo más paciente posible, ¿no? De poder tener esa actitud, ¿no? La paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar... Uy, ahora sí se ha puesto rojo esto. A poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien, ¿no? Esto es lo que yo quiero para mi vida, ¿no? El poder vivir así. El poder esperar, el poder soportar los contratiempos y las dificultades, ¿no? Y tener confianza en lo que Dios, lo que Dios dice, ¿no? En sus palabras de vida eterna. Y hace poco, como decía, hemos celebrado el Tríodo Pascual, hace poco hemos vivido todo este sufrimiento del Señor, ¿no? Que acaba en su resurrección. Y Él sí que tuvo paciencia, ahí aguantó. Él sí que aguantó un Viernes Santo, ¿no? Bueno, el nuestro este año ha sido duro, pero el suyo fue muchísimo más duro. Pero bueno, buscando también la definición bíblica de paciencia, paciencia viene de macrotumia, de macros largo y de tumos disposición, ¿no? Y habla, la paciencia a nivel bíblico también habla de una cualidad, de una virtud, que es la constancia.
la fortaleza de espíritu y la firmeza de fe y la fe. Es decir, que no solamente el paciente que esto también me ha abierto a mí un poco la cabeza a lo que viví, ¿no? Que a lo mejor no se trata solamente de que me siente y que espere a que la toalla se desanude, ¿no? Sino que a lo mejor si espero y me siento pacientemente, también debo tener constancia y fortaleza de espíritu, ¿no? Y firmeza, ¿no? Y pedirle al Señor esa virtud en mí, ¿no? Bueno, a mí esto me va a costar mucho. Me va a costar mucho porque no sé muy bien la paciencia a lo que os puede llevar a cada uno de vosotros, esta constancia, esta fortaleza, pero a mí yo siento que me llama a vivir en el presente, cosa que para la gente que me conoce sabe que es harto complicado en mí, que siempre vivo 20 pueblos por delante, pensando en cosas que van a ocurrir, que muchas no ocurren, alguna acierto, pocas, pero es mi forma de... Bueno, mi cabeza reacciona así ante lo que acontece en mi vida, ¿no? Y yo me siento hoy que no tiene que ser así, ¿no? Que tengo que intentar vivir en el presente, ¿no? Justo en el presente con el Señor, ¿no? Sin ver a ver qué va a pasar, ni a ver qué va a decir el Señor, ni a ver qué, sino confiando en el Señor, ¿no? Y una vez más... pues eso, ¿no? En el presente de lo que pueda ocurrir, ¿no? Y la última parte del versículo que me gustaría que os estoy hablando es el de ser constante y fiel en la oración, ¿no? Yo creo que esto es importantísimo para cualquier cristiano y a veces se nos olvida, ¿no? Es verdad que bueno, nosotros pertenecemos a una comunidad de corte carismático y la experiencia de fe, la experiencia de la oración se da, ¿no? Pero yo creo que aunque se da entre nosotros, no tiene que ser lo más importante, ¿no? Yo creo que hay que ser constantes en la oración, tener una actitud de querer orar en todo momento, ¿no? En todo momento de nuestra vida, ya sea cuando sintamos al Señor y cuando sea facilísimo rezar porque estás en cualquier lado y conectas, ya sea cuando no es tan fácil, ¿no? Yo creo que nunca nos podemos olvidar que el Señor habla de muchas maneras y a veces podemos no sentir esa línea, ¿no? O esa, no sé, esa moción o sentimiento en la oración, pero seguro que el Señor nos habla a través de otras cuantas maneras, ¿no? Y tenemos que alabar, tenemos que dar gracias al Señor, tenemos que pedir los unos por los otros. Tenemos que pedir dirección, saber para dónde el Señor nos quiere en cada momento, pedir sabiduría para tomar decisiones o para momentos de sufrimiento que vivimos, ¿no? Pedir por nuestras necesidades y por las de nuestros hermanos. Tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Tenemos que rezar para todo esto, ¿no? Para saber qué quiere el Señor de nosotros, para saber lo que puede querer el Señor de mí, ¿no? Esto lo tengo que hacer cada día de mi vida, ¿no? Tenemos que ser constantes, tenemos que ser fieles en la oración para todo esto, ¿no? Si no, es imposible. Y esto no es algo que se pueda hacer en 15 minutos. Yo muchas veces hablo con gente y te dice, es que a mí Dios no me habla, es que yo no sé muy bien lo que tengo que hacer. Y yo siempre le digo, bueno, vamos a ver cuánto has rezado esta semana. Si la gente es sincera, os aseguro que nunca las cuentas salen. Es decir, yo siempre no me extraña. Si habéis rezado esto, si has rezado esto, es muy difícil que el Señor te pueda con esto que has rezado decir lo más importante en esta vida, que es lo que Él quiere de ti, ¿no? Entonces es verdad que a veces el cristiano, o yo por lo menos, vivimos como una incongruencia, ¿no? Tenemos como una especie de discurso o de forma de todo lo que queremos en el Señor, pero luego el Señor no me habla, pero yo tampoco me pongo en la escucha. Y nos cuesta a veces admitirlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que siempre estamos en construcción, que siempre estamos en cambio y que eso solo lo podemos hacer rezando. Yo creo que nunca se nos puede olvidar que lo más importante de todos es la oración, es la relación con Dios. Y si no tenemos relación con Dios, nada de esto tiene sentido, ¿no? Y bueno, hasta aquí
Hasta aquí lo que yo os quería compartir, por si os puede servir para seguir la vida de fe. A mí ahora mismo me está sirviendo mucho, ya digo que ahora mismo me siento como con gozo o con ánimo de seguir, de una vez más estar aquí y seguir adelante desde esta idea, ¿no? Desde ser gozoso en la esperanza, paciente en el sufrimiento y constante en la oración, ¿no? Y sus planes están diseñados para darme esperanza y un futuro. No hay callejones sin salida para aquellos que pertenecen a Dios. Es decir, yo sí que creo que Dios no tiene callejones sin salida para nosotros. Dios a veces yo creo que es muy simple con nosotros. Es nuestra condición humana que yo creo que nos lleva muchas veces a enredarlo todo, ¿no? Pero yo creo que Dios está dispuesto a hacer cada día, ¿no? Dios está ahí haciendo cada día nuevo, ¿no? Para nosotros. Y una y otra vez nos permite y nos ayuda a empezar, ¿no? A empezar una vida junto a Él. Y con la esperanza, ¿no? De todo lo que Él nos ama.